¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a República. En este lunes 28 de octubre de 2019 les saluda Wendy Monterrosa. Los últimos días se han visto marcados por una fricción entre el Ejecutivo y los dos partidos más importantes de la posguerra, Arena y el FMLN. El presidente ha señalado una especie de pacto entre ellos después de que votaran conjuntamente en varias iniciativas como la superación del veto presidencial a un asunto de Fosalud y la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Aunado a esto está la decisión del presidente Nayib Bukele de desconocer al presidente del partido COENA, Gustavo López Davidson, ganador en unas primarias recientes del partido tricolor, y reconocer a otros como líderes de este partido Arena. Y es que hace unos días López Davidson mostró su intención de cambiar el protocolo de entendimiento de la Asamblea Legislativa para evitar que Mario Ponce del PCN la presidiera. Sin embargo, hasta el momento no ha tenido el apoyo de las demás fracciones políticas. De estos temas hablaremos esta mañana. Comenzamos. Bien, y con este contexto damos inicio a nuestro panel político esta mañana para analizar estos y otros temas. Está con nosotros en el estudio Álvaro Artiga, nos acompaña también Jorge Villacorta y Juan Ramón Medrano. ¿Cómo están? Bienvenido. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Un gusto estar aquí. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto estar con los amigos y con usted. Muy buenos días. Gracias. ¿Qué tal? Juan Ramón, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias por invitarnos. Bien, les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe, envíe sus preguntas, sus comentarios de los temas, por supuesto, que estamos abordando. Este día lunes estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV. Nos encuentra en el WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en la cuenta de Facebook como República TV 33. Bien, ya lo poníamos nosotros en contexto al inicio de este espacio. Antes de entrar en detalles que son importantes, creo yo que es también clave hacer una valoración general de cómo se está viendo esta coyuntura política en los últimos días, en las últimas semanas, Juan Ramón, sobre todo, pues por un lado el partido FMLN y el partido Arena se unen para elegir al procurador, se unen para establecer un veto presidencial. La narrativa del presidente también creo que es clave en todo este asunto desde que inició su mandato y pues el hecho de desconocer al presidente del COENA, Gustavo López Davidson, y decir que va a establecer diálogo, consenso con otros líderes de este partido. ¿Cuál es su valoración general sobre todo esto? Bueno, en términos generales, al presidente le conviene estar confrontando con los partidos políticos en un momento en que están muy débiles. Y por lo menos, según las encuestas, lo que hemos visto es que la confrontación le ha estado ayudando. O sea, en lugar de afectarle a él, le afecta a los mismos partidos políticos por la forma en que confrontan. Seguramente no han encontrado la debilidad o los espacios en donde puedan golpear al presidente. Han habido algunos rescoldos, el caso concreto, por ejemplo, de Marroquín, que dio unas declaraciones, dio declaraciones un poco, digamos, fuera de tono, y bueno, lo llamaron a una comisión especial que, dicho sea de paso, también ha sido cuestionada. O sea, no sé qué tanto le favorece o no le favorece a los partidos políticos este tipo de, digamos, golpes al Ejecutivo. Pero en general lo que uno está viendo es de que por ahora a Bukele y a su gabinete la gente todavía les está dando el beneficio de la duda y según las encuestas, no de una, sino que varias instituciones con prestigio, tiene el soporte de la población en cuanto, bueno, a sus medidas en el área sobre todo de seguridad, pero también en otras áreas de la vida política y económica y social del país. Es decir, que todavía la gente ve expectativas de que pueden estar saliendo bien las cosas con el presidente Bukele. Entonces, el contexto en el que está el Ejecutivo es una asamblea legislativa adversa, porque obviamente tiene a los de Gana y a, bueno, a Martel de Cambio Democrático, que son los que de alguna manera apoyaron la candidatura de Bukele, y algunos diputados rebeldes. Pero en general
tiene una asamblea legislativa adversa. Por lo tanto, al Ejecutivo, al presidente Bukele, le conviene utilizar esa, digamos, aureola que todavía tiene en la población, ese apoyo de la población, para tratar de debilitar y reducirlos a su mínima expresión, en principal al FMLN, que ha sido donde ha sacado más votos, pero también a Arena, que de alguna manera pues hay también, o pueden haber ahí también, gente que vote por el presidente Bukele, porque su objetivo es sacar por lo menos 43 diputados entre Nuevas Ideas, Gana y Cambio Democrático, y por lo tanto tener también la posibilidad de que se le aprueben las leyes para su mandato, menos complicado que el que tenemos ahora. De ese panorama es que dependen todos los estiris y encoges, y obviamente esto de que el PCN no votó por el procurador y era un acuerdo entre Arena, el PCN y obviamente el FMLN, y luego pues intentaron meter al FMLN para que no aceptara o no honraran el pacto que había para poner la otra mitad del periodo legislativo a Mario Ponce. Sin embargo, el frente parece ser que se ha echado para atrás y todo apunta a que Arena y el nuevo presidente del COENA van a quedar entonces debilitados porque se han estado de alguna manera confrontando en un hecho que pareciera no tiene la correlación interna de la Asamblea Legislativa para cambiar a Ponce. Ese es el panorama que hasta ahora yo veo. A ver, Jorge, ¿cuál es su interpretación sobre lo que estamos observando? Y de acuerdo con lo que dice Juan Ramón, tenemos una Asamblea Legislativa adversa porque en los primeros 100 días de gobierno se decía, de hecho hubo muchos análisis sobre esto, que no hay una oposición política. Ahora, ¿estamos viendo algo distinto realmente o es coyuntural? Es que quizás lo que decíamos que no había oposición era porque los partidos políticos estaban más enfrascados en sus problemas internos, en verse hacia adentro cómo estaban sus debilidades, sus problemas de ubicación de su dirección. Recuerden que ambos partidos pasaron al proceso de elegir sus autoridades y eso en esas semanas o meses no se veía una posición, una reacción de los partidos frente a la actividad del gobierno. Por otro lado, yo no sé, no nos debe de extrañar el presidente Bukele durante toda su campaña y previo dijo que él iba a mostrar una nueva forma de gobernar. Y creo que la nueva forma de gobernar hasta ahora se traduce, o lo que uno puede ver es, mire, no tengo absolutamente nada que hablar con los partidos políticos que tienen entre ambos 60 diputados en la Asamblea Legislativa, 37 más 23. Y simplemente esa frase que en algún momento dijo que El Salvador, para resolver sus problemas deberíamos estar todos, la impresión concreta es que el presidente aplica más el principio de que él no va a conversar en absoluto. No solo eso, no solo no va a buscar tirar puentes como sería lo lógico en lo que uno tiene de concepción política, sino al revés, una permanente confrontación y acabarse a los dos partidos que le pueden generar problemas. Ahora, sin embargo, ha dicho que va a establecer diálogo con otros líderes de Arena, como por ejemplo el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Pero eso no sirve de nada. Los partidos tienen estructura. Si en un país los partidos tienen estructura y por consiguiente hay autoridades nacionales, autoridades departamentales y locales y funcionan, es en los partidos políticos. Por más chiquitito que sea, yo siempre he dicho, mire, un partido pequeñito, bonsai, como fuimos Convergencia Democrática, teníamos todo, hojitas, raicitas, manguitos, todo, como cualquier partido grande. Por eso es absurdo. Hierbita también. Y toda trabajada, completito. Es absurdo venir a decir que usted se va a entender el presidente con un pedazo del partido. ¿Y eso a dónde va? No, este es un mecanismo estrictamente publicitario. El problema es que el presidente maneja o le da prioridad al tema ese de la imagen y por eso gobierna a través de Twitter también. Es decir, no hay un mecanismo clásico de forma de gobierno. Y la gobernabilidad, él, entiendo, la pretende conseguir a través de aislar a los partidos, acusarlos de todo lo que puede suceder y estar permanentemente
en ataque. Y la otra característica es responder a los problemas inmediatos y mostrar que resuelve las cosas su equipo, él y su equipo, de manera inmediata frente a una determinada necesidad. Esas serían las características. Ahora, el problema es que también, tanto en Arena como en el Frente, ese proceso de verse hacia adentro, a mí me parece que ya prácticamente ha terminado. Quedarán algunos problemas que resolver, pero yo tengo la impresión que así comienzan ahora a generar una oposición. El punto para mí es qué tipo de oposición. Es que oposición no es oponerse permanentemente, es simplemente tener posiciones que están permanentemente evaluando, cuestionando y proponiendo dentro de un proceso democrático, porque la democracia se basa en eso, en diferencias, hombre, para que el gobierno actúe y el Estado opere al servicio de la ciudadanía. ¿Quién se encarga primeramente de garantizar que eso sucede? Pues los partidos políticos, también la sociedad civil. La oposición también tiene que tener cierta credibilidad, es decir, y si partidos como Arena y el FMLN tienen poca representatividad, han estado en el gobierno, la gente les resiente mucho, ¿qué tanto esa oposición, digamos, va a ser buena de cara a la ciudadanía? Obviamente, y no solo eso, hay además toda una corriente de acabárselos. Por ejemplo, a mí me dicen, mire, en los asesinatos que se dieron ese viernes negro de 20, entonces cuántas personas muertas. Ahí tiene que ver, dice un señor funcionario, el FMLN, Arena y empresario. Eso se convierte en un tema, nombra una comisión especial, me parece que es exagerado, pero bueno, lo hicieron. Y ahora, ¿qué resulta? Que están llamando a los funcionarios como corresponde, porque una comisión especial es como un tribunal en que hay que asistir. Y lo que dice, mire, comienza a sacar hechos de dos gobiernos anteriores, tanto de Arena como del FMLN, la tregua, las fiestas en las cárceles. O sea, son fenómenos que se dieron ya hace algunos años que no tienen directamente nada que ver con que participaron o no los partidos políticos en el asesinato de esos 20 y tanta gente. Entonces, es un recurso estrictamente mediático. No tiene nada que ver eso con eso, pero sirve para generar el desprestigio, para que la gente se acuerde que iban mujeres desnudas a bailar a los centros penales. Ahora, decir, mire, pero solo partidos han tenido relaciones con las maras, para mí eso no es cierto. Las maras son un fenómeno real y en el tema del territorio, todos, fíjense lo que voy a decir, todos, sin ninguna excepción, todos, las fuerzas políticas, incluyendo los nuevos partidos que están surgiendo como nuevas ideas, todos en el territorio, en algún momento, han tenido que entrar en alguna forma de regla con algunos sectores locales, departamentales e incluso nacionales del tema de las maras. Bien. No digamos para el tiempo de campaña. Ya vamos a ir más a detalle en el transcurso de la mañana, pero me gustaría, Álvaro, conocer su lectura sobre lo que estamos observando y si esto de alguna forma influye en la inestabilidad que tienen los partidos políticos con mayor representación en la Asamblea Legislativa, influye de alguna manera en todo lo que estamos observando y en el debilitamiento aún más que pueden tener estos partidos políticos de cara al 2021. Yo creo que hay que tomar en cuenta que los partidos principales, Arena y FMLN, que juntos tienen 60 diputados, tienen un problema discursivo que es el que por primera vez están colocados en una posición en la que tienen que cooperar. Al menos discursivamente, eso para ellos es nuevo porque hacia afuera, durante los 30 años previos, fueron partidos que se enfrentaron. Ahora han sido llevados a un escenario donde tienen que colaborar. Ambos son en este momento partidos de oposición. Entonces eso les coloca en una situación nueva, en que yo creo que están en un proceso de aprendizaje de cómo relacionarse con un tercero, que es en este momento más importante incluso que ellos.
en términos de apoyo popular. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, los meses primeros tenían que ver con los procesos internos de elección de cargos de la dirección de los partidos, a estas alturas ahora sí están, digamos, dedicados a su relación con el Ejecutivo. Pero ahí es donde podemos también decir que estos partidos tienen que aprender a hacer oposición. A mí me da un poco de gracia cuando dicen vamos a hacer una oposición responsable o que vamos a apoyar al gobierno cuando haya que apoyarle, etc. Ahí yo veo que no tienen claro qué es ser una oposición, porque una oposición, ¿cómo va a apoyar a un gobierno? Entonces no son oposición. ¿Cómo debería ser a su juicio una oposición responsable, Álvaro? El gobierno, el partido que está en el gobierno han recibido el apoyo popular mayoritario. Entonces tienen que gobernar. La oposición, digamos, su papel en ese sentido no es apoyarle o bloquearle, sino más bien vigilar, controlar que la acción del gobierno esté dentro del marco de la ley. Allá el gobierno, si con sus acciones comete errores que después los puede utilizar electoralmente la oposición para decir, ya ven, dijeron que iban a hacer tal cosa, pero han fracasado. O si, digamos, hay indicios de que en el gobierno se están tomando decisiones que no son correctas o hay dudas sobre algunas decisiones, entonces para eso están las comisiones para indagar. Eso es en el campo de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es casi, digamos, similar a los controles que hace también, digamos, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? El control constitucional, ahí no le llamamos oposición, ¿verdad? Pero es parte del control sobre el gobierno. El Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corte de Cuentas de la República, todas esas instituciones tienen mecanismos de control sobre el gobierno para que el gobierno haga su gestión en el marco legal. Entonces, la Asamblea Legislativa tiene un rol de control. La función principal de la oposición es el control del gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen información. Ellos tienen la capacidad de poder informarse y ver si es cierto lo que está haciendo el gobierno, lo que dice el gobierno. Entonces yo creo que ahorita estamos en un proceso de aprendizaje en el que la ventaja la tiene el presidente y que si más adelante podemos ahondar en este punto, que esto además es la condición especial, yo digo una condición excepcional, una gran oportunidad que tiene el país para que por primera vez en la historia los controles institucionales operen sobre el Ejecutivo. Bien, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar en breve con más de este análisis. Recuerda que estamos en las redes sociales, nos puede encontrar a través de las diferentes cuentas que aparecen en pantalla y enviar sus comentarios, sus preguntas a nuestro panel de invitados. Estamos en Twitter como República 33 TV, nos encuentra en Facebook como República TV 33 y estamos en WhatsApp en el 7318-7627. Regresamos. Bien, estamos de regreso esta mañana, 6:56. Nos acompaña en el estudio un panel político para analizar la relación, estas fricciones, esta especie de confrontación que hemos estado observando entre el órgano ejecutivo, el presidente de la República en concreto, y algunas fracciones políticas, Arena y el FMLN. Nos acompaña en el estudio Álvaro Artiga, Jorge Villacorta y Juan Ramón Medrano. En la primera parte de la entrevista ustedes han aportado elementos que me parecen muy interesantes sobre este análisis y las implicaciones que esto podría tener. Sobre todo yo creo que esta parte es importante, el hecho de tener un clima hostil entre ambos órganos del Estado y las implicaciones que esto podría tener para la gobernabilidad y para el establecimiento de consensos en temas que son importantes y prioritarios para el país. Pero en medio de todo esto, se conoció hace unos días que el presidente Nayib Bukele desconoció la figura del presidente del COENA, Gustavo López Davidson, y tenemos en pantalla el tuit que
pues publicó hace unos días. El presidente dice: el gobierno de la República desconoce totalmente al presidente del COENA como representante real de Arena por su alineación total con el FMLN y sus intereses. De ahora en adelante conversaremos directamente con otros liderazgos dentro del partido. Para poner en contexto, esto responde a la clara intención que había dado a conocer el presidente del partido Arena para cambiar el protocolo de entendimiento de la Asamblea Legislativa y evitar que Mario Ponce del PCN fuera presidente de este órgano legislativo. ¿Cuál es su valoración sobre esta posición del presidente de la República de desconocer al presidente del partido Arena? ¿Puede un presidente de la República desconocer a un presidente de un partido? Pareciera que, leyendo entre líneas, me llama la atención que dice que se ha alineado al FMLN y sus intereses. O sea, me da la impresión de que como que hasta ahora Arena había estado de alguna manera alineado entonces con el Ejecutivo. No había habido mayor confrontación entre el presidente Bukele y Arena. Entonces quiere decir que había cierto alineamiento de Arena, y por eso es que ahora que Arena de alguna manera coincide con el FMLN, el presidente lo está viendo como que está confrontando con él y por lo tanto también lo va a atacar. Me da esa impresión. Esa puede ser una lectura. Pero en la práctica, vayamos a los hechos. Pareciera que el punto está en que había un acuerdo entre Arena y PCN, insisto, de gobernar la mitad Arena y la mitad del PCN, y el PCN, de alguna manera, al no votar por el nuevo Procurador de Derechos Humanos, como que no está ya dentro del plan global, que, escuchando algunas especulaciones, he escuchado que dicen que el nuevo procurador podría estar más alineado del lado de los partidos políticos y ser más crítico con el presidente. Entonces, ayudaría a una nueva correlación para criticar más al presidente desde otras instituciones. Esa es una de las cosas que he escuchado. Y cierto o no, lo que sí hemos visto es de que el PCN dentro de ese bloque como que se ha apartado. Y lo más importante aún, las declaraciones de Mario Ponce, que dijo que él iba a buscar gobernabilidad y de alguna manera cierta armonía con el mismo presidente de la República. Creo que eso fue lo que no le gustó al presidente del partido, y por eso es que él planteó la posibilidad de no elegir a Ponce, sino que buscar a otro. Y dentro de esos otros se hablaba, por ejemplo, del diputado Rodolfo Parker, del PDC, y muchas otras especulaciones. Pero el hecho es lo siguiente. Al Ejecutivo, al COENA, al Consejo Ejecutivo de Arena, lo que le interesa es, por un lado, tratar de cohesionar a su partido y, por otro lado, tratar de ganar cierto peso como oposición, que ninguna de las dos cosas ha tenido internamente. Ese es el gran problema. El problema es de que han administrado bastante mal los 4 muchachos estos que han sido rebeldes, entre comillas, cuando deberían, desde mi punto de vista, haber buscado una forma de dejarlos que ellos hagan su propio trabajo y tenerlo siempre dentro del redil de Arena, pero eso es fácil decirlo, no sé cómo es la situación interna, pero en concreto no han mostrado suficiente capacidad de cohesionar a su partido. Y el otro punto, que es la necesidad de una oposición más o menos coherente entre Arena, FMLN y PCN, por lo menos, que son los que, digamos, no estarían dentro de la égida del grupo que puede trabajar con el presidente Bukele. Parece que se le está desarmando a Arena, y eso es lo que lo lleva a tratar de presionar para que el PCN regrese. Pero la historia del PCN, ha sido esa. La historia del PCN ha sido que siempre ha buscado tener algunos digamos, prebendas para ellos, pero también ha ayudado a la gobernabilidad, hay que decirlo. En la práctica ha ayudado a la gobernabilidad a Arena, en alguna medida al FMLN, y ahora pues le puede ayudar a la gobernabilidad al presidente Bukele, por lo menos de aquí al 2021. Sobre lo que dice usted, Juan Ramón, creo que es importante también, y llama la atención que otros diputados de la fracción de Arena también han sentado su posición de alguna forma de apoyo para que el presidente busque otros liderazgos adentro del partido Arena, más allá de estos 4 diputados que tienen una posición, digamos, disidente. Vamos a ver algunas declaraciones de algunos diputados en su cuenta de Twitter sobre este tema. Bueno, vamos a ver unos audios en este momento, declaraciones. Adelante. No entiendo yo a Nayib. Número 1, la ley de partidos políticos exige a todos los partidos políticos que deben de elegir sus autoridades
a través de internas. Nosotros lo hicimos. Nosotros hicimos nuestro proceso interno y tenemos un presidente de Arena, Gustavo López. El presidente no tiene ninguna vela en este entierro. A él no le importa, no debe de importarle, no le interesa quién es el presidente de Arena. O sea, él debe de respetar los procesos internos, no solo de Arena, de todos los partidos políticos. Entonces deberían de asesorar mejor al presidente. Yo creo que esta vez sí la pecó de ignorante, Nayib. Hoy sí le puedo decir que la pecó de ignorante completamente. El presidente Bukele sigue dinamitando la poca relación que pueda existir todavía entre este órgano de Estado y su administración a través del Ejecutivo. Parece ser que cada tuit del presidente impera la desfachatez, el despropósito. La armonía social y la concordia en una sociedad no se obtiene gobernando a base de tweets y descalificando a sus adversarios políticos. Él no tiene ninguna autoridad para descalificar a una persona que ha sido electa democráticamente y de acuerdo a la ley de partidos políticos por toda la estructura de nuestro partido Arena. Bien, ahí teníamos declaraciones de diputados de la Asamblea, pero me gustaría que viéramos también otras declaraciones del diputado David Reyes que dio en su cuenta de Twitter, también Michelle Linares de la Comisión Política del Partido Arena, para seguir analizando este tema. Si lo podemos poner en pantalla, ahí está. Dice, tenemos que entender que el liderazgo de Ernesto Mason es muy valioso, no solo por su cargo de alcalde, sino que también su experiencia política. Reconozco la libertad de disentir que tenemos al interior del partido. En esta ocasión disiento totalmente del comunicado del partido Arena, de donde le agradece al alcalde Ernesto Mason por ser parte o decir que puede ser parte de este liderazgo. Michelle Linares dice, como miembro del COENA desconozco completamente este comunicado, no fui informada ni consultada sobre su publicación, de igual forma manifiesto que no lo comparto. Jorge, ¿cuál es su valoración sobre todas estas declaraciones? Dice, desconoce como contraparte, entiendo, al presidente del COENA frente a la situación de ese momento, y dice que va a conversar. Yo creo que en este caso, fijémonos bien en las palabras, él va a conversar con otros liderazgos. Claro que el presidente puede conversar con quien le dé su real gana y que considere que es importante. Eso no es ninguna cosa rara, que un presidente converse con distintos sectores de un partido político. Si esa es la cosa más democrática de este mundo. Los partidos, si bien es cierto, tienen estructura, es lo que yo dije, estructura orgánica, eso no quiere decir que no exista a su interior diferentes puntos de vista y diferentes visiones, grupos que se expresan de diferente manera frente a determinados hechos o fenómenos. Así es que yo ahí no le veo ningún problema. El problema está en creer que porque el presidente va a conversar con distintas personas del partido, significa que, perdóneme, no puede tomar decisiones un sector de ese partido a no ser que convenza, que haga gestiones al interior del partido para hacer que la estructura del partido responda y entonces la fracción legislativa tome una decisión, el partido tome otra frente a un determinado fenómeno. Yo honestamente creo que el error está en considerar que porque él va a hablar con otras personas, eso quiere decir que esas otras personas tienen capacidad para decidir cosas al interior. Yo no lo veo así, creo que tiene una estructura el partido y ahí hay algunas frases de dirigentes que señalan eso. Eso es parte para mí de la forma de gobernar del presidente y de su equipo, que es el mantener esa permanente confrontación e insisto en señalar que se va a gobernar de manera diferente. No interesa, no es útil tirar puentes o buscar comunicación con eso. Lo vamos a ver con el tema del presupuesto. Siguiendo lo que Álvaro dice, bueno, ¿cuál es la obligación del Parlamento en una democracia en este tema del presupuesto? Pues hombre, evaluar el uso de los fondos públicos que van a ser para priorizar qué necesidades van a priorizar. Y en este caso en particular es interesante porque el gobierno necesita, para tener un presupuesto,
755 millones de dólares de préstamo. Y para los préstamos necesita 2/3 partes. Es decir, tiene que tener en cuenta por fuerza a Arena y al Frente. No puede hacer eso sin que Arena y al Frente tomen una decisión frente a un préstamo cuando ya tenemos 20.000 millones de dólares de deuda y andamos por más del 70% del PIB. Creo que es obligación de la Asamblea estudiar las razones de ese préstamo, el uso de esos fondos. Esa es tarea del Parlamento. Sí. Lo que no es tarea es decir, no aprobamos ni 5, vamos a echar todo para estorbar esto y que esto se quede sin presupuesto. Igual, a pesar de eso, el gobierno puede funcionar el próximo año con el presupuesto del 2019. Sí. Claro, no se van a poder hacer las inversiones, no se va a poder hacer las necesidades de desarrollo que se tienen, pero esa es una actitud negativa que la población la vería evidentemente mal y el presidente contribuiría a decir, miren, ya ven, no me permiten gobernar, necesito en el 21 más diputados, o tener diputados como para entonces que me acompañen solo aquellos diputados que están de acuerdo con el Ejecutivo. Con esta decisión, Álvaro, del presidente de desconocer al presidente del Partido Arena, ¿está el mandatario irrespetando de alguna forma la institucionalidad del partido o realmente tiene todo el derecho de hacerlo y poder elegir liderazgos dentro de Arena para establecer consensos? Vaya, es que lo que digo es que hay que entender la situación del presidente para comprender todas estas cosas. El presidente es un presidente institucionalmente débil. No tiene control sobre las instituciones. Por primera vez hay un presidente que no tiene control sobre las instituciones. Entonces él tiene que resolver ese problema, por lo menos de aquí hasta 2021, donde hay elecciones que le pueden dar una mejor correlación. ¿Y cómo lo está haciendo? Bueno, socialmente él es un presidente fuerte, tiene un recurso importante en la opinión pública, pero también se ha acercado a los Estados Unidos y también le ha concedido, y en el presupuesto van 200 millones más para la Fuerza Armada. ¿Verdad? Entonces, él está acercándose a otros actores que en el juego con las asambleas especialmente le coloquen en una situación de fuerza. En ese sentido, esto lo vamos a tener de aquí hasta 2021. Ahora, lo que yo digo es que, ¿por qué caer en la trampa, entre comillas, de el presidente dijo algo y tomárselo en serio? Y no dijo que no iba a competir con un partido taxi, pues. Y no dijo que no iba a tener relaciones con China, pues. Y no dijo que iba a salirse del esfuerzo de fortalecer a nuevas ideas. Se ha dicho muchas cosas que luego no las cumplen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué que diga ahora desconozco al presidente de Arena? Eso lo hacen los presidentes, no el presidente Cristiani. Cuando estaba en el proceso de negociación decía que él no iba a firmar los acuerdos, pues. Entonces, ¿por qué tomar en serio lo que dicen de cara a las cámaras los presidentes? Si ese es un juego discursivo en la estrategia de aislar a los dos partidos aquellos. Así hay que entenderlo y no caer en la trampa, ¿verdad? Entonces, pero claro, Norman Quijano, los otros diputados, están acostumbrados al enfrentamiento y así reaccionan. Lo que tendrían que hacer otros partidos es poner otros voceros, ¿verdad? Que no sigan el juego del presidente. Lo peor que le puede pasar al presidente es que no le tomen en cuenta lo que él dice. Álvaro, usted en la primera parte de la entrevista hablaba también del papel o el rol que tiene que tener la Asamblea Legislativa en ese sentido y también es importante verificar estas comisiones que se han creado, esta subcomisión de seguridad, para determinar estas declaraciones que se dan de acuerdo al alza de homicidios que están relacionados, dijo el presidente, lo dijo el gobierno y lo sostienen algunos funcionarios, otros partidos políticos. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien.
Bien, estamos de regreso esta mañana, 7:14. Nos acompañan en el estudio Álvaro Artiga, Jorge Villacorta y Juan Ramón Medrano, hablando de la relación entre la Presidencia de la República y el órgano legislativo, a la luz de algunas situaciones que han estado sucediendo en las últimas semanas y una cierta fricción que se ha estado observando entre ambos órganos del Estado. A ver, a partir del 1 de noviembre asume ya como presidente de la Asamblea Mario Ponce del PCN. ¿Qué puede ganar el Ejecutivo con una presidencia como tal a cargo del PCN en la Asamblea Legislativa? Juan Ramón. Pues lo que puede ganar es a un administrador de la Junta Directiva y de la Asamblea Legislativa que le facilite un puente con las demás fracciones legislativas. Con el actual presidente Norman Quijano ha tenido alguien que lo ha confrontado. Con Ponce podría tener alguien que en lugar de confrontar trate de buscar puentes, entendimiento. Eso es lo que podría obtener con Mario Ponce en este caso, porque lo ha manifestado. Ahora, hay dos puntos que yo quiero retomar. Álvaro tocaba un punto importante y es de que el presidente Bukele le interesa reforzar su vinculación con los factores de poder más importantes del país. Y por lo menos hay tres, ya Álvaro tocó dos, ¿verdad? A los norteamericanos y su vinculación directa con la población y particularmente reforzar su relación con la Fuerza Armada. Pero hay un tercero que ya lo trabajó y que obviamente hay incluso una realidad, y es de que ese sector, que es la gran empresa privada, antes tenía a Arena como su partido político, ahora pareciera que no. Y entonces, como a ellos lo que les interesa es la gobernabilidad y condiciones para invertir, buscar estabilidad para su inversión, pareciera que ha llegado a un acuerdo este sector, por lo menos lo que he escuchado yo de los diferentes voceros de las gremiales, con el presidente Bukele. Están cómodos con él y con las manifestaciones que ha dado. Entonces, si tiene buena relación con la Fuerza Armada, que le da estabilidad, y tiene buena relación con la empresa privada, por lo menos para un acuerdo, ojalá, para bien del país, para que paguen sus impuestos y para que mejoren las condiciones de vida y no vaya a pasar lo que está pasando en América, en Sudamérica, ¿verdad? Ojalá para eso, pues entonces el presidente se sentiría cómodo. Tiene a los norteamericanos que le van a ayudar desde el punto de vista político, tecnológico y hasta económico, con el problema grave de la delincuencia, el problema de la falta de crecimiento económico y el problema de la migración. Tiene buena relación con los grandes empresarios que le van a ayudar por lo menos a que internamente se reduzca un poco la brecha social. Insisto, ojalá que ese sea el acuerdo. Y tiene a una Fuerza Armada que le da estabilidad, entonces él siente que lo que tiene que buscar no es un acuerdo con los partidos políticos que están tan débiles, sino que ya golpeó al FMLN fuertemente, que ha quedado reducido a un tercio de lo que era antes, ahora va a golpear a Arena, que de alguna manera se ha venido oponiendo a algunos de sus planteamientos. Juan Ramón, tengo algunos comentarios que agregan a su análisis en redes sociales y me gustaría que los leyéramos en este momento. Por favor, vamos a ponerlos. Ahí están. Dice: saludos. Los partidos políticos de la Asamblea se están quedando sin oxígeno porque sus malas prácticas de negociar las cosas del Estado eran las formas de usufructuar. Yo te doy y ¿qué me vas a dar? Están quedándose atrás. Vamos con otro comentario o pregunta. Dice: el problema actual es que la corrupción enquistada en las instituciones públicas no quieren perder el control que se les ha dado desde hace mucho tiempo y por eso atacan al gobierno. Silvia Morena dice: este tema no tiene mayor importancia, solo lo están utilizando para esconder los problemas realmente importantes por los que atraviesa nuestro país. Fausto Sorto nos dice: no entiendo por qué el presidente del país debe reunirse con dirigentes de partidos, Gustavo López o Medardo González, si ellos no tienen ningún poder constitucional. Entiendo que la reunión debería ser con los diputados. Dejan en claro que dominan a los diputados. Funes Albán dice: en una democracia deberían ser normales las fricciones entre poderes. Ninguno debe estar sometido al otro como lo fue en el pasado. Estas fricciones deben regular el actuar de cada órgano del Estado. ¿Qué más falta para consolidar nuestra democracia? Ahí están los comentarios. Yo con lo que iba a concluir es con decir de que hoy por hoy, con los partidos debilitados, pareciera que Bukele le está apostando a jalarse al PCN, consolidar con ganas su relación con Martel y posiblemente el diputado independiente,
Bueno, hay también un diputado del mismo PDC que de alguna manera ha mostrado simpatía por Bukele y en Arena mismo se está viendo que hay gente que se le puede desgranar a Arena. O sea que ahí se está conformando posiblemente una nueva correlación y Ponce podría ser un factor para ayudar a esa nueva correlación de fuerza. Ahora, yo creo que el punto más importante y lo que yo siempre he dicho y lo quiero subrayar acá es de que para mí Nayib Bukele no tiene oposición con los partidos políticos. Nayib Bukele tiene como reto principal resolver el problema de la delincuencia, mantener baja la delincuencia, mejorar el crecimiento económico, atacar los problemas de falta de medicina en los hospitales, que sigue siendo un problema, el problema de las escuelas derruidas, el problema de la falta de calidad en la educación, o sea, el problema de falta de vivienda, o sea, los problemas reales que ahí están, estructurales, que hemos tenido por décadas. Ese es el verdadero problema que tiene Bukele. ¿Por qué? Porque si no lo resuelve, independientemente de la popularidad que hoy tenga, podemos tener estallidos sociales graves, porque estamos viendo el espejo de América Latina, donde países más estables, supuestamente económicamente más desarrollados, tienen los problemas graves que están teniendo de ingobernabilidad. Entonces, eso es lo que tiene que ver, no solamente Bukele, sino que también la gran empresa privada, los norteamericanos y, por supuesto, también los partidos políticos. A ver, el PCN, la presidencia de la Asamblea Legislativa, nos queda claro según lo que se ha dicho acá y de acuerdo a la historia reciente del país en cuanto al PCN, es decir, que establece ciertos consensos o alianzas con el partido en el gobierno. ¿Podría el PCN establecer o no una relación desde el control que tendría que tener la Asamblea Legislativa hacia el Ejecutivo o realmente esto no va a suceder? Jorge. No, yo creo que así como están las cosas, recordemos que no solo hay un cambio de presidencia, también hay directivos que cumplen, según el pacto, la mitad del tiempo y entran otros directivos. Pero se mantiene la correlación, es decir, la junta directiva, igual que las comisiones, son el reflejo de la correlación de fuerzas que existe en el Pleno. Es decir, que tanto en las comisiones como en la Junta, Arena y Frente tienen la mayoría porque tienen la mayoría de parlamentarios. Creo que lo que puede hacer Ponce es, con la experiencia que él tiene de tantos años de ser parlamentario, hombre, evitar la confrontación cuasi personal que ha mantenido el presidente Bukele con el presidente de la Asamblea, con Norman Quijano, que se volvió, insisto, un problema cuasi personal. Eso no contribuye en nada cuando la obligación de los órganos del Estado, por eso es república, tener su propio rol y buscar cooperación. Yo creo de que en ese sentido la tarea que va a tener Ponce, porque yo no dudo hasta ahora que él va a ser el presidente, porque no veo dónde están los votos, no veo dónde están los 43 para cambiar eso. Por consiguiente, Ponce va a tener la oportunidad de hacer los mayores esfuerzos porque al interior de la Asamblea exista armonía y trabajo conjunto en las comisiones, que también son nuevas ahora, hay nuevos miembros en las comisiones, como las relaciones con el Ejecutivo, y no olvidemos también con el Poder Judicial, porque hay una serie de temas que tienen que ver con la ley, con el respeto al sistema democrático, etcétera, con todo el control constitucional que le corresponde a la sala constitucional, que me parece a mí que también Ponce tendrá esa oportunidad. Conociéndolo, a mí me parece que es alguien que tiene cualidades en ese sentido por su experiencia. Ahora si él tuviera... puede tener, Jorge, el partido PCN para ejercer un mayor control hacia el Ejecutivo. En la medida que haga que funcione. Es que toda la clave está en esto, es que la institucionalidad que está en el marco de las leyes funcionen. Las comisiones tienen toda esa tarea. Es más, cuando hay temas graves nacionales, pues la Asamblea tiene la capacidad de construir comisiones especiales que, insisto, son una especie de tribunal. Si bien al final la decisión no es vinculante para un tribunal normal, si es que pasa a un juicio, sí, pero lo que se hace, las declaraciones que se obtienen en una comisión especial tienen un peso
moral, político, moral, jurídico, que influyen. ¿Esto lo puede hacer la Asamblea? Claro que sí, es su tarea. Cuando ya es una comisión especial, nadie se puede negar a ir a declarar, porque es una declaración, se levanta un acta con una declaración con lo que ahí se dice. De tal manera que los instrumentos para el control del que Álvaro señala, y estamos totalmente de acuerdo, existen. ¿Cómo se van a utilizar? ¿De qué manera se va a respetar eso? ¿De qué manera? Hasta ahora, hombre, a excepción del señor director de la OIE, nadie se ha negado a ir a ninguna comisión normal, no digamos a una comisión especial como la que se ha montado. Digo esto porque leí en los medios que el señor de la OIE mandó una nota diciendo que él no va a asistir. Me extraña porque uno puede llegar a una comisión y simplemente decir no sé, o no decir absolutamente nada si es que tiene secretos o elementos de seguridad nacional que no se pueden hacer públicos. Pero esa tarea, creo yo que la comisión, que Ponce la puede implementar por su experiencia. Álvaro, ¿qué se espera en esta presidencia de la Asamblea Legislativa en estos años? ¿Va a haber un mecanismo de control, como usted lo ha apuntado al inicio, o realmente el PCN, digamos, está más en la capacidad de establecer un consenso y cierta complicidad con el Ejecutivo? Vaya, el acuerdo de partir el periodo legislativo para que lo presidiera un partido y después otro es previo a la elección presidencial. Entonces, de entrada ahí debería respetarse eso, ¿verdad? Fue un acuerdo previo que no tenía que ver con quién iba a ser el presidente y ahora no se puede venir, ¿verdad? Y ahí donde digo yo que los partidos estos no terminan de aprender y nos va a costar, ¿verdad?, que aprendan si es que quieren sobrevivir. Ahora, Ponce llega a la presidencia de la Asamblea. Bueno, puede ser una persona más moderada, ciertamente, pero eso no significa que el enfrentamiento del presidente con la Asamblea se vaya a terminar. ¿Por qué? Porque no es la Asamblea y él tiene que demostrar que no es la Asamblea ante las críticas. El enfrentamiento de él y su problema son Arena y el FMLN. ¿Por qué? Porque son los dos partidos que todavía tienen 60 diputados y que tienen la clave para que él tenga éxito en su gobierno. Entonces, él además necesita en 2021 que Nuevas Ideas se convierta en el principal partido dentro de la Asamblea Legislativa. No va a terminar, no va a parar de atacar, de enfrentar a Arena y al FMLN, aunque haya otro presidente más moderado en la Asamblea Legislativa. Su problema no es la Asamblea. Su problema es la configuración que en este momento hay en la Asamblea, que es para él lo peor que puede haber. Pero para el país, yo insisto en esto, para el país, por primera vez, tenemos un presidente que no tiene control sobre la Asamblea. Por ahora. Por ahora. Eso es así. Pero por ahora hay que utilizar esa situación. ¿Por qué? Porque lo que hemos tenido siempre es que la Asamblea se subordina al presidente. Y todos los actos de corrupción y todo lo que ha ocurrido en este país ha sido posible por eso. La agenda neoliberal se implementó por eso. Entonces no es simplemente decir que esto se puede acabar. Por supuesto que se puede acabar si los partidos Arena y el FMLN siguen comportándose como lo están haciendo. Por eso yo insisto que ellos tienen rápidamente que poner otros voceros. Es que mientras estén hablando los mismos de siempre, empujados por el escenario en este momento en que Arena y el FMLN tienen que jugar en la misma cancha, lo que ocurre es que le dan la razón al presidente cuando les dicen esos son los mismos, se han alineado, tienen los mismos intereses. Pero ese es el juego discursivo del presidente. No necesariamente es así, ¿verdad? Entonces los partidos, yo digo que tienen que cambiar sus voceros para empezar, para que sean otros y la gente empiece a ver de que ahí empiezan a haber cambios. Pero mientras sean los mismos, la opinión que se va a imponer es la del presidente. Ahora hay un punto que queda pendiente, obviamente falta más de un año, y es algo que dentro de la gente de Nuevas Ideas y los seguidores de Bukele insisten. Lo que necesitamos es sacar a los actuales partidos políticos de la Asamblea Legislativa y poner a nuestra gente. Entonces ahí sí se
digamos, desequilibraría esa correlación de ejecutivo, legislativo y judicial, porque entonces volveríamos a ese pasado que está citando de alguna manera Álvaro, que es que el presidente tenga control de la Asamblea Legislativa y por lo tanto la gente haga lo que el presidente dice. Eso puede ser bueno o malo. Teóricamente es malo porque tiene que haber equilibrio de poderes, pero en la práctica podría ser que si Bukele hace bien las cosas le puede ayudar a la gobernabilidad y ojalá y resuelva los graves problemas que tenemos. Vamos a hablar de eso después de la pausa porque es importante ese punto, sobre todo lo que acaba de decir usted, que puede ser bueno para la gobernabilidad. 7 de la mañana con 29 minutos, regresamos en breve, no nos cambie. Estamos de regreso esta mañana con un análisis del panel político. Nos acompaña Álvaro Artiga, Jorge Villacorta y Juan Ramón Medrano. Estamos hablando sobre la relación entre la presidencia y el órgano legislativo. A ver, de cara a 2021 y abonado con los elementos que ustedes han dado en las intervenciones que hemos escuchado de parte de ustedes en este programa, ¿qué se puede esperar para 2021, Álvaro, en caso de que el presidente tenga mayor control de la Asamblea Legislativa, que por lo que se ve, digamos que de alguna forma se va enfilado a eso? ¿Qué implicaciones podría tener esto para el país? ¿Cuál es su lectura sobre este panorama a futuro? Si las elecciones fueran el domingo, dicen las encuestas, Nuevas Ideas arrasaría en la Asamblea Legislativa. El control de la Asamblea Legislativa permitiría posteriormente el control de las otras instituciones, porque la Asamblea elige al presidente de la Corte de Cuentas, al fiscal general, a la Procuraduría, ¿verdad? Entonces, volveríamos a un escenario que ya lo hemos tenido, que el Ejecutivo controla todo lo demás, e insisto, en ese escenario es donde se han producido todos estos actos de corrupción que ahora han salido y la implementación de las políticas neoliberales, que son en el fondo el problema que ha ocasionado a nivel económico y social la violencia que tenemos. Entonces, digamos, para algunos ese debería ser el mejor escenario, porque entonces sin oposición, o como el presidente dijo en el discurso de toma de posesión, sin todas las barreras que iban a existir, ¿verdad? Porque había que quitarlas, las piedras, todo eso, entendiendo pues los diputados y todas las instituciones. Entonces, en ese escenario podemos caer rápidamente en una situación de un régimen autoritario, ¿verdad? Ahí podemos conectar con lo que ha pasado en otros países o lo que está pasando también en otros países de América Latina, de los intentos de aquellos que han sido electos democráticamente para prolongarse en el poder, ¿verdad? Entonces, digamos, un escenario con una asamblea nueva, controlada, digamos, le va dando al presidente para los 3 años que siguen, del 2021 al 2024, ¿verdad? Un poder que podría en 2024 replicarse por 5 años más. Y así, digamos, empezar como lo que tuvimos con Arena, ¿verdad? 20 años. Entonces yo lo que digo es que la gente tiene que pensar bien estas cosas. Y la oposición, por eso insisto, la oposición debe dejar gobernar al presidente. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en lugar de que el presidente les esté presionando a ellos de que aprieten el botón y les amenacen de que si no apretan el botón para aprobarle un préstamo o tantos millones de dólares, mejor que vaya a presionar a los empresarios que evaden impuestos. O sea, enfocar la fuerza que tiene el presidente donde realmente están los problemas económicos, ¿verdad? Todo eso que se evade o lo que se elude no es poquito, ¿verdad? Todo ese dinero y que el presidente podría perfectamente utilizar toda su fuerza para empujar a las instituciones a que cumplan su papel y a los empresarios, ¿verdad? Pero vamos a ver si lo hace. Vamos a ver qué pasa con el tema de las pensiones, ¿verdad? Que es en otros lugares lo que está estallando, ¿verdad? Yo digo que la fuerza que tiene el presidente, el apoyo que tiene el presidente, en lugar de que se gaste enfrentándose con los otros partidos, que se gaste donde tiene que enfrentarlo,
que es lo que no pudo hacer el presidente Funes, que ahora está de nicaragüense, que cuando quiso hacer una reforma fiscal progresiva, se le vino todo el aparato en contra y ya hasta ahí nos quedamos. Este presidente tiene más fuerza. Entonces, que ese caudal político lo utilice para enfrentar los problemas económicos que tiene el país. Pero la población tiene que demandar eso, ¿no? De alguna forma. Es que yo creo que en la población, ahí tampoco nos debemos de equivocar. En realidad, fíjense que lo que mencionan de Chile, ¿verdad? Que Chile despertó, que no sé qué, que lo que estaba ocurriendo, que si en Perú, que si en Ecuador, que si en Bolivia, y entonces que aquí puede pasar lo mismo. Fíjense, yo lo que digo es lo siguiente: aquí se cambió a los gobernantes por la vía pacífica, por la vía electoral. En ese sentido, nosotros en El Salvador hemos sido, vamos a decirlo así, más civilizados que los chilenos. Porque aquí por la vía electoral se cambió algo que parecía que no podía cambiarse. Pero no es un cheque en blanco. Yo estoy seguro que si el presidente no puede ofrecer resultados, y esa es la gran presión que él tiene, ese apoyo se le va a acabar. Ahora aquí lo que tenemos que ver es qué va a pasar con, y yo creo que se están tardando mucho, con Johnny Wright están construyendo su partido Nuestro Tiempo. Porque ese es el hermano gemelo de Nuevas Ideas. En términos generacionales, es que también hay que verlo así. Los partidos que se conformaron en un contexto que ya no es, son los que están teniendo problemas ahora. Lo que se necesita y lo que parece que está emergiendo son partidos que van a tener otra forma de entender las cosas. Eso es lo que está detrás en el fondo de Nuevas Ideas, más allá del presidente Bukele. Jorge, las repercusiones que esto podría traer para el Ejecutivo, bueno, para el país, que el Ejecutivo tenga mayor control en la Asamblea, y si esto ayudaría a la gobernabilidad, como sostiene Juan Ramón Medrano. Lo que pasa es gobernabilidad, ¿para qué? ¿Para beneficiar a quién? Es que veamos de eso. Para atacar los problemas que tal como dice Álvaro, hemos tenido situaciones donde el presidente, el Ejecutivo control. Claro que sí, la última fue Tony Saca. Tony Saca te controlaba todo, el Ejecutivo como correspondía. Sí, pero también la Corte Suprema de Justicia, y no le mandaba billetes con la maleta café o negra a la Corte, pues. Y no lo hacía igualmente con la Asamblea Legislativa, pues. Y no a través de eso controlaba todo el resto de instituciones, pues, personalmente. Arena lo hacía repartiendo el negocio con los partidos que lo acompañaban, ¿ves? Con los taxis, como les decíamos. Entonces les decía estos y de esa manera controlaba. Tony Saca fue el último que controló él personalmente. Yo siempre he dicho, mire, ¿Y dónde está Tony Saca? ¿Y dónde está Tony Saca? ¿Y cuáles fueron los resultados? Es decir, el poder absoluto tiende a corromperse. Está bien, el presidente debe tener un rol, un papel, pero por eso la democracia es clave. El sistema republicano y la democracia implica controles, como hemos dicho aquí, de la capacidad del Ejecutivo para decidir. Nos metemos en un lío, el tema de la corrupción, sí, y que los ladrones de la Asamblea, el presupuesto de la Asamblea son 58 millones de dólares, de un presupuesto de 6.000 millones de dólares. Entonces, ¿a dónde está la posibilidad de hacer uso o mal uso de los fondos del Estado? Entonces, a mí me parece que ese control absoluto es peligroso. Por eso tenemos un sistema republicano y democrático. Ahí tiene que haber diferencias, claro que sí, pero también tiene que haber colaboración entre los órganos del Estado, y eso es lo que uno espera. Ahora, si tú aplicas el principio de decir, mire, divide y vencerás, y entonces lo que me toca es hacer a dividir los partidos, en este caso Arena, porque el otro no necesita dividirle, porque la gente y sus miembros lo dividieron. Entonces, eso es lo que vas a contribuir como método para gobernar con todas las, no solo demandas, es que vamos más allá de las demandas, todo lo que se tiene en fenómenos graves como el tema de la deuda, como el tema del crecimiento de la economía,
como el problema del desempleo, como el problema de la migración, porque está bien, ¿cómo vamos a hacer ahora para evitarnos que si no toman las decisiones Trump, vamos a tener aquí la posibilidad de que tepemesianos se vengan para acá a ofrecerles qué? Una sociedad que no tiene ninguna capacidad para ofrecerle nada a sectores medios. Es decir, esos fenómenos son los que tenemos que estar. Y cuando el país ha establecido un acuerdo de asilo con Estados Unidos también para recibir a migrantes. Peor todavía, ¿cuál país seguro? Yo creo que eso es una cosa interesante. El país seguro, México, decimos después de lo que hemos visto, eso es país seguro. En Culiacán. Sí, y perdóneme, las obligaciones de recibir refugiados, porque esos son, en la práctica, esperando que los Estados Unidos los reciban y se les digan que no, como es lo más seguro, ¿qué haríamos nosotros con esa gente? Bueno, ese es un problema que tenemos que estar considerando, debería estarlo considerando solo el Ejecutivo. No, es ahí donde tiene que haber colaboración entre los órganos del Estado, pensando en el país. Creo que esa responsabilidad es que no asumimos. Y espero que, tal como dice Álvaro también, pues una oportunidad la que se tiene ahora precisamente para buscar eso. Hay una buena relación con el sector privado. Evidentemente, el presidente de la República lo dijo antes de ser casi candidato, cuando se reunió con la empresa privada en la NEP, que les dijo, mire, yo soy empresario también, hombre, ¿cuál es el problema? Hagamos negocios, y creo que eso es el modelo económico que está planteando, hacer negocios. Ahora, vamos a hacer una pausa, Juan Ramón, pero regresamos ya con la última parte de esta entrevista. Regresamos, no nos cambien. Regresamos ya en la parte final de esta entrevista. Nos acompañan en el estudio Álvaro Artiga, Jorge Villacorta y Juan Ramón Medrano. En la entrevista, en las primeras partes, se han dado análisis bastante importantes, interesantes sobre la relación del Ejecutivo y el Legislativo y el enfoque ahora de ciertos temas con esta especie de fricción que hemos estado viendo, diferencias entre ambos órganos del Estado. Ahora bien, la realidad, Juan Ramón, es que ni el órgano legislativo ni el órgano ejecutivo están concentrados por el momento, al menos de lo que se puede observar, en resolver los grandes problemas que tiene este país. Problemas de desigualdad, de pobreza, de inseguridad, el tema del transporte, las pensiones y aspectos que estamos viendo similares que suceden en América Latina, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, en Chile. ¿Se podría dar en el país una especie de explosión o estallido social como lo estamos viendo en esos países en América Latina de no resolverse estos grandes problemas que tenemos? Sí, Álvaro subrayaba algo que es importante, y es de que nosotros hace unas 3 décadas tuvimos una guerra, una confrontación que dejó 80 o 100 mil muertos. Y bueno, también más atrás tuvimos en el 32 una masacre, y unos hablan de 10.000, otros de 30.000 campesinos, sobre todo indígenas en el occidente. Esos son movimientos y heridas que marcan al país. Entonces, nuestra gente ahora está curada hasta ahora de la violencia y quiere que las cosas se resuelvan por la vía institucional, por la vía de las elecciones, ¿verdad? Claro, estamos teniendo otro tipo de estallido que son las maras o pandillas, el fenómeno de la delincuencia, pero en la institucionalidad, en cuanto a canalizar el descontento político, lo hemos hecho por la vía institucional, por la vía electoral. Ahora, lo que pasa es de que hasta ahora Bukele ha sido, digamos, como el centro del descontento hacia los partidos políticos. Pero si el descontento se vuelve contra Bukele, ¿qué nos queda? Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es de que los mismos partidos políticos, la misma Asamblea Legislativa, la misma empresa privada, los norteamericanos, deberíamos de confluir en atacar la delincuencia, la pobreza, el desempleo, resolver el problema de la AFP, resolver el problema de los bajos salarios. ¿Por qué? Porque a los norteamericanos no les conviene otro Chile aquí en Centroamérica y mucho menos en El Salvador, que sería
como la chispa para el resto de Centroamérica. A los empresarios no les conviene la inestabilidad social y política. A los partidos políticos tampoco les conviene que haya aquí un estallido y que ellos sean parte de la explosión, ¿verdad? Y por supuesto, al que menos le conviene, al Ejecutivo, porque él necesita gobernabilidad para ir resolviendo los problemas. Por lo tanto, la conclusión que uno saca es que en lugar de estar tirando fuegos artificiales y que si este va a ser o no el presidente de la Asamblea, que vamos a llamar a fulano porque dijo que eran los partidos los que estaban ahí alentando la delincuencia, etcétera, que todos nos enfoquemos a tratar el problema de fondo, que es realmente, bueno, tenemos la oportunidad, por ejemplo, con las ICIAs de atacar el problema de la corrupción. ¿Qué es lo que debe haber en síntesis? Un acuerdo básico de gobernabilidad y una agenda de país para tratar los graves problemas de delincuencia, el problema de las AFP, el problema de los salarios. Eso es lo que realmente, y tiene que haber un acuerdo en donde los empresarios mismos tengan que pagar ese seguro para que no se les vuelva en contra la situación de descontento que hay en la población. Insisto, la válvula de escape se llama, por ahora, Bukele Nuevas Ideas. Pero si eso se desgasta y no se le ayuda a que se comience a resolver de verdad los problemas graves, la cosa se nos puede volver incontrolable. Esa es la preocupación. Bien, tengo poco tiempo, Jorge. ¿Implicaciones o repercusiones de no resolver el país los grandes problemas que tiene? Obviamente que si no se resuelven pronto vas a tener dificultades. La gente quiere que le resuelvan los problemas en el corto plazo. Hay un esfuerzo en el tema de seguridad que da esa impresión. Sí, pero en todo lo demás seguimos teniendo dificultades serias porque no se han enfrentado tanto como para que la población observe soluciones. En este momento la luna de miel todavía está, si son pocos días los que se tiene de gobierno. Ya el tema del presupuesto va a ser interesante, ese debate y la posibilidad de cómo el presidente va a tener gobernanza, no estoy hablando de gobernanza, que de gobernanza, en un presupuesto donde solo tiene el 12% para poderse mover, porque todo el 80 y tantos % ya está comprometido. Entonces, ahí vamos a ver cómo es posible satisfacer necesidades que la gente está pidiendo. Ahora, a mí me parece que el seguir con una política de divide y vencerás, de todo aquel que dice cosas distintas a mi manera de pensar, salen los cientos de troles o de pirañas informáticas para acabar con la persona, no creo que eso sea el mejor camino para esto. Pero también los partidos, perdónenme, el haber pretendido romper el pacto tomado en la Asamblea, a mi gusto, a mi parecer, es una de las estupideces políticas más importantes que se han dado en los últimos meses. Es absurdo. En lugar de buscar, Arena, de mantener el mayor número de partidos y no estárselos entregando a nuevas ideas, hombre, es lo menos que se le puede decir a cualquiera que tenga dos dedos de frente en actividad política. Ok, Álvaro, conclusiones. Bueno, yo lo que pienso es que, dada la oportunidad que tiene planteado el país, la oposición que está en la Asamblea debería dejar gobernar al presidente. Para eso fue electo con una mayoría. Y lo que deberían de hacer es controlar que esa acción de gobierno se dé en el marco de la ley. Si bajo ese escenario se empiezan a resolver problemas, entonces ¿cuál es el problema para el país? Si se resuelven los problemas de manera legal, hasta que vuelvan a ganar nuevas ideas, digamos, ahí no hay ningún problema para mí. ¿Verdad? Es decir, lo que debe hacer la oposición es controlar que las cosas se hagan en el marco de la ley. Si en el marco de la ley el presidente resuelve problemas, estamos bien. Ahora, si él quiere resolver problemas o si dentro de su gabinete hay personas que quieren aprovecharse de la situación, bueno, ahí está la oposición para actuar. Y que entonces la gente vea que lo que le conviene al país es tener un escenario donde quien sea que esté en el Ejecutivo no tiene control sobre las otras instituciones. Eso es lo que tenemos que aprender. Bien, con esto cerramos. Gracias por habernos acompañado. Álvaro, Jorge, Juan Ramón, muchas gracias. Gracias por invitarme. Buenos días. Finalizamos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo.